Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo con mi Jesús y siempre viviré. Las sombras de este mundo no lograrán ahogar el gozo de la luz de Dios que ilumina mi andar. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Te pido en esta hora que me infundas valor, la fe que alienta y da quietud y me hagas vencedor. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Gracias a cada uno de vosotros hemos llegado con mucho anhelo al oasis donde estudiaremos la bendita palabra de Dios, porque sabemos firmemente que es el manual de la felicidad, esa instrucción de soporte que necesitamos para poder afrontar los días por más difíciles que sean. Somos los hijos de Dios que hemos decidido tomar las riendas y asumir este compromiso que tenemos con nuestra fe y seguir estudiando, seguir escudriñando día a día la palabra de Dios.
Todos sean bienvenidos y vamos a estudiar la lección 24, sábado 10 de diciembre del año 2022. Ministerio del Gran Sumo Sacerdote. Vamos a empezar con una oración. Gracias, amado Padre, por este momento tan especial, tan bonito, donde por los ojos de la fe, Señor, podemos sentir tu presencia, instruyéndonos, aconsejándonos, amonestando, Señor. Ayuda, Señor, Padre mío, a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestros corazones también, Señor, indomables, para que se quebranten, Señor, porque nos das tantas señales que vivimos en los tiempos del fin y que la historia de la humanidad ya, Señor, se va a concluir y la venida del Rey de Reyes está muy cercana, Padre mío. Por favor, Señor, te encomendamos a cada uno de nuestros hermanos, especialmente aquellos que están pasando por luchas que tú solo conoces, por duelo, Señor, que tú también has asumido, Señor, este gran desafío en ellos, en su fe, pero tú le darás la esperanza, el reconfortamiento necesario para que ellos puedan salir adelante, Señor, a pesar de la separación momentánea. Padre mío, a todos bendícenos con poder y gloria. Somos tus alumnos y tú sé el Maestro, Señor. Vamos a empezar esta lección en tu nombre, Señor. Amén. Cristo Jesús. La obra sacerdotal de Jesús, o la obra mediadora en el cielo, tiene dos fases. Y ambas están prefiguradas en el santuario terrenal. ¿Cuáles son esas fases? El ministerio diario y el día de la expiación, que era al finalizar el año. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 34. El Señor Jesús es nuestro intercesor personal. Jesús murió por nosotros. El Señor nos vio en peligro, expuestos a la destrucción, y derramó su vida por salvarnos. Cristo es nuestro abogado. Ha levantado a los que creen en Él y ha puesto un tesoro de bendiciones a su disposición. Cristo, mis hermanos, es nuestro intercesor. El Señor, con mucho amor, se hizo nuestro sustituto y pone sus méritos en el incenciario de oro para ofrecerlos con las oraciones de los santos, de manera que éstas se mezclen con los fragantes méritos de Cristo y asciendan al Padre en la nube de incienso. Y el Padre oye cada oración de sus hijos contritos. La voz de súplica de la tierra se une con la voz de nuestro intercesor, que implora en el cielo, cuya voz el Padre oye. El tema para hoy, mis queridos hermanos, lleva por título el ministerio del gran sumo sacerdote. Mis hermanos, bienvenidos sean al estudio de la lección, agradeciendo como siempre a Dios por permitir que nos encontremos cada semana y estudiemos su palabra. La lección tiene hermosos subtemas que vamos a desarrollar, y son 3 en total. El primero dice el gran sumo sacerdote para el hombre. El segundo, ministrando en el lugar santo. Y el tercero, labor de investigación y juicio. Así que nos preparamos, alistamos nuestro cuaderno, nuestros apuntes, nuestro lápiz, y vamos a desarrollar la lección. El primer subtema lleva por título el gran sumo sacerdote para el hombre. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué ministerio está llevando a cabo Jesús actualmente por la raza humana? ¿Dónde está oficiando? Vamos a estudiar en esta oportunidad el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 1.
También capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, tendiendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, a partir del año 31, hizo su ingreso en el santuario celestial, ¿cierto? A partir de allí, iniciaría su obra de intercesión por el hombre, específicamente en el lugar santo. Y Pablo inicia su epístola con un llamado a los hermanos santos. Santo significa separado. Y Dios quiere que caminemos en santidad. Y andar en santidad significa estar permanentemente de acuerdo con Dios. Vivir en armonía con Dios. Es hacer su voluntad. ¿Y cómo sabemos que estamos de acuerdo caminando con Dios? El libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8, nos da la respuesta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hacer la voluntad de Dios es caminar en su ley. Es por eso que Pablo llama a sus hermanos santos, porque ellos hacen la voluntad de Dios y viven en santidad. Nosotros somos hermanos de Cristo. Esto es lo que somos, porque así nos mira el Señor. Nuestro gran sumo sacerdote, santo y celestial, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así lo escribe Hebreos capítulo 2, versículo 11. Y lo que profesamos es dado por Él. Entonces, esto nos debe animar y hacer sentir bendecidos que Jesús nos llama a sus hermanos santos. Y no solo nos llama santos, sino partícipes del llamamiento celestial. ¿Y quién está en el cielo? Es Cristo. El Señor está en el cielo haciendo y cumpliendo la última fase del plan de salvación como sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es nuestro mayor apóstol, es nuestro mayor profeta, nuestro mayor maestro, es nuestro mayor evangelista y nuestro pastor, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y también el libro de los Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. El verso dice que cada alma debe considerar lo que Cristo hizo por nosotros. Cada alma debe entender y aceptar que Dios nos ama tanto que mandó a un gran sumo sacerdote. Por lo tanto, reflexionemos en que si nos ha dado un sumo sacerdote tan grande, debemos honrarlo y someternos a este sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? Estudiando su palabra, estudiando su carácter. Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escrito en Mateo capítulo 11, versículo 29. De Jesús debemos estudiar cada uno de sus rasgos, cada una de sus actitudes.
Que Jesús es nuestro modelo, a quien debemos copiar en nuestras vidas y caracteres, ¿te das cuenta? Caso contrario, en lugar de presentar la imagen de Cristo con nuestra vida, presentaremos ante el mundo una copia falsa. Entonces, Cristo a partir del año 31 de nuestra era fue al cielo para ministrar en el santuario celestial. Y antes de presentarlo como nuestro modelo, debemos estudiar cada rasgo, cada actitud, como te lo vuelvo a repetir, para poderlo imitar. Debemos estudiar su vida, su obediencia. Una vez que lo conocemos, procederemos a imitarlo. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, Cristo fue fiel a los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Y si Él es fiel a los 10 mandamientos de la ley de Dios, nosotros debemos imitarlo. Y también guardar los 10 mandamientos. Otro ejemplo, Cristo guardó el sábado. También nosotros debemos guardar el sábado. Cristo jamás insultaba. Y si Cristo no insultaba, nosotros debemos imitarlo. Y así sucesivamente, ¿te das cuenta? No te olvides que Jesús fue tentado en todo, pero salió triunfante y victorioso. Por lo tanto, el Señor comprende nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y debemos venir a Él con humildad, con fidelidad y con amor. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué ministerio está llevando a cabo Jesús actualmente por la raza humana? Es el ministerio sumo sacerdotal. ¿Dónde está oficiando? En el cielo. Vamos a estudiar la pregunta número 2, que dice lo siguiente. Después de realizar su sacrificio supremo en la cruz, ¿qué gran obra está realizando Jesús en el santuario celestial? Vamos a estudiar en esta oportunidad Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A ver, para entender esto, es necesario recordar el caso de Adán y también el caso de Eva, cuando escucharon una tercera voz y se dejaron seducir por ella. Adán y Eva desobedecieron a Dios, dejándose engañar por la serpiente, y le dieron entrada al pecado. Con el pecado de Adán se produce la separación entre el hombre y Dios. Solo que Dios, en su inmenso amor, no quiso que el hombre permaneciera separado de él. Por lo tanto, desde el Génesis ya tenía trazado su plan para revertir el engaño de la serpiente. Dios, en su plan divino, decide encarnarse en forma de hombre, en la persona de Jesús, para perdonar al hombre. Jesús vino a la tierra en obediencia a Dios Padre, para consumar el sacrificio perfecto de morir clavado en la cruz. Es por medio de este sacrificio puro y perfecto que se nos da la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia para vivir junto a Él por toda la eternidad. ¿Qué dijo el Señor cuando estuvo en la tierra? Escrito está en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador entre el hombre y Dios que no fuera el Señor Jesús. Por lo tanto, nuestras oraciones solo deben ser remitidas a Él. Cristo tenía el poder para atraer a los hombres a Él, de calmar sus temores, de disipar la oscuridad en la cual se encontraba inmerso, de inspirarlos con esperanza y valor, de capacitarlos para crecer en la buena voluntad de Dios, de recibirlos mediante los méritos del sustituto divino. ¿Sabes, mi querido hermano,
la vida de Jesús fue de entera comunión divina con su Padre. La Biblia nos presenta varios pasajes en los cuales Jesús muestra la hermosa comunión con Dios Padre. Y esto tiene que ver con la oración, ¿cierto? Desde que Cristo estaba en la tierra, el Señor intercedía por su pueblo. En la vida no hay otro camino que no sea Jesús. No hay otra verdad que no sea la del Señor Jesucristo. Y no hay otra vida que la que nos da Cristo. Él es el creador del universo y es Él quien nos da la vida eterna. Entonces, el único intercesor entre Dios y el hombre es Cristo. Y el Señor está haciendo su obra en el cielo. Ahora, en el mundo moderno, la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios. Muchos en el mundo, guiados por el poder papal, han opacado y reemplazado la intercesión o el ministerio sacerdotal de Cristo por la intercesión de María, la madre del Señor Jesús. Y también por otros intercesores. Y esas acciones hacen pecar a un mundo que está en tinieblas, ¿te das cuenta? La Iglesia Católica, mis hermanos, ha desobedecido totalmente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y es de preguntarse, ¿alguien que está muerto podrá interceder por los vivos? Porque eso es lo que enseña esa doctrina, ¿cierto? La Biblia no habla nada al respecto a que otra persona interceda ante el Padre por la humanidad. Entonces, Pablo enseña esta verdad de que Cristo es el único camino a Dios. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Pablo está confirmando lo que Jesús dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Cristo puede salvar hasta lo sumo porque Él es Dios y porque ha pagado el precio de nuestra salvación. ¿Y qué es un mediador? Un mediador es un intermediario, ¿cierto? Y Jesús es un mediador, porque también se hizo hombre. El mediador es a quien el mundo necesita conocer, porque solo hay un camino de salvación. Pero aquí hay de entender también 4 aspectos de la intercesión de Jesús. Primero, la unión de Cristo con su Padre en favor de la humanidad. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen en nuestras luchas contra Satanás, contra el pecado y las tentaciones de nuestra vida diaria. Es que sin la ayuda del cielo no podemos hacer nada contra el mal. Y Jesús lo dice en Juan capítulo 15, versículo 5, última parte. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, desde el cielo el Señor perfecciona nuestras oraciones y las purifica con su sangre y sus méritos y las presenta al Padre, como lo dice Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Y nos ayuda a estar conectados con Él y ser activos en su iglesia. Segundo, la salvación por medio de Jesús es completa. Es Cristo quien justifica y salva. Así lo dice Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y Romanos capítulo 8, versículo 1. El Señor es nuestro sustituto y nos salva perpetuamente. Tal cual lo explica Hebreos capítulo 7, versículo 25. Entonces, debido a la intercesión, podemos venir a Él con plena confianza, con seguridad y con valentía. Y así lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, ¿ves? Tercero, Jesús nos cambia y nos transforma. Jesús nos salva de la muerte eterna del pecado y nos capacita para vivir una nueva vida de acuerdo a su voluntad. Así lo escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 29. Solo Jesús nos puede transformar para poder nosotros replicar su carácter amoroso, compasivo y de servicio.
Y cuarto, Cristo defiende a su pueblo. Cristo defiende a cada uno de sus hijos ante las acusaciones del enemigo. Jesús vindica a su pueblo delante de todo el universo, como lo escribió el profeta Daniel en su capítulo 7, versículo 9. Jesús es nuestro abogado y también es nuestro juez, para que podamos mirar hacia adelante con toda seguridad y sin temer al juicio final. Así lo dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Mis hermanos, nosotros debemos estar agradecidos porque tenemos un mediador, un abogado, un intercesor en las cortes celestiales que suplica por nosotros ante el Padre. Ahora vayamos a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra intercesora de Cristo fue posible gracias a su gran sacrificio en la cruz, gracias a su ofrenda de amor y perdón que presentó en el Calvario, de manera voluntaria. El apóstol Pedro le dijo a los dirigentes religiosos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así lo decía el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Solo que para que Cristo pueda obrar por nosotros, debemos obedecerle, debemos guardar su ley, debemos venir a Él con mucha humildad. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, cada uno vino con sinceridad, pero solo uno fue aceptado y el otro no. En la parábola del joven rico, esta persona vino a Jesús con sinceridad, pero fue rechazado porque no dejó todo para seguir a Cristo. ¿Te das cuenta? También en Levítico encontramos un caso, que es la historia de Nadab y Abiú, y el juicio de Dios sobre ellos. Y aquí deja claro que no podemos venir a Dios de la manera que nos plazca, y que la sinceridad no es suficiente. Es por eso que Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos instruye de una manera magistral. ¿Qué dice allí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos, mis hermanos, estar equivocados. Podemos pensar de que el no guardar el sábado es una manera correcta, pero eso no es así. ¿Te das cuenta? Eso es un error. Ese camino parece derecho, pero no lo es. Ese camino que muchas veces se toma de no guardar el sábado nos está llevando a la muerte eterna. Entonces, mi querido amigo, solo Jesús es quien nos lleva al Padre. Cualquier otro nombre es doctrina falsa, inventada por el hombre para hacerte pecar, para hacerte caer. ¿Te das cuenta? Muchas veces las doctrinas inventadas por el hombre nos llevan a la idolatría. Hoy el mundo está siendo vencido por Satanás con estas doctrinas. Es por eso que es necesario que leas la Biblia para que no caigas en pecado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Después de realizar su sacrificio supremo en la cruz, ¿qué gran obra está realizando Jesús en el santuario celestial? Está realizando la gran obra intercesora, mis queridos hermanos. Estamos estudiando el subtítulo, el gran sumo sacerdote para el hombre. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente: en su sumo sacerdocio, como el de Aarón, ¿quién primero necesitó un sacrificio por sí mismo y por su familia? ¿Qué logró Jesús con su muerte? Estudiemos Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 5, versículos 6, 9 y 10 dice, como también dice en otro lugar,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice lo siguiente: donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A ver, la Biblia nos da a conocer cuáles son las diferencias que Dios nos da a conocer entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico, o el sacerdocio de Aarón, que fue instituido por el mismo Jesús y con la ley ceremonial. Y los versos propuestos nos hablan de ello. La Biblia nos habla de dos sacerdocios. El primero es el levítico y el otro es el de Cristo. Y nos da a conocer las diferencias que existen entre los mismos. El sacerdocio de Cristo es también conocido como el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, el libro de los Hebreos y los versos propuestos se fundamentan principalmente en dos salmos. El primero es el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este verso es citado para confirmar que Jesús es exaltado sobre todo porque se ha sentado a la diestra de Dios. Se enfatiza la divinidad de Jesús como el Mesías. Y el segundo es el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este verso demuestra que el sacerdocio de Cristo fue prefigurado por Melquisedec. Veamos algunas diferencias entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Fíjate en el cuadrito. El sacerdocio levítico tiene fin. El sacerdocio de Aarón suplía la necesidad del pueblo y llegó a su fin con la muerte de Jesús. Los sacerdotes ministraban en el tabernáculo hasta los 50 años, como lo escribe en Números capítulo 8, versículo 25. Ellos eran mortales y era necesario sustituirlos constantemente. Por lo tanto, eran muchos. El sacerdocio de Cristo es eterno. El sacerdocio de Cristo es para siempre, debido a que Él vive para siempre. Por lo tanto, no tiene necesidad de sustitutos o sucesores, tal cual lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 6. El sacerdocio de Aarón no perfecciona, mis hermanos. Este sacerdocio consistía en el continuo ofrecimiento de sacrificios de animales que simbolizaban a Jesús. Sin embargo, esto no perfeccionaba a los pecadores ante Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. ¿Y cómo era el sacerdocio de Cristo? El sacerdocio de Cristo perfecciona al pecador. En el sacerdocio de Cristo, el pecador es perfeccionado. Ahora, el sacerdocio levítico era hereditario. Este sacerdocio se basaba en la genealogía de Aarón. Solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. O sea que era un sacerdocio sin juramento, como lo escribe el libro de los Hebreos capítulo 7, versículos 20 y 21. Mientras que el sacerdocio de Jesús es eterno. Este sacerdocio fue jurado por Dios, fue prometido por Dios. Y su juramento fue que sería eterno. Así lo escribe Hebreos capítulo 7, versículo 21. Ahora mira, el sacerdocio levítico era incapaz de salvar. Esto era debido a que el sacerdote levita era mortal. Pero el sacerdocio de Cristo sí salva. Cristo ha vivido, vive y vivirá para siempre. Su sacerdocio será inmutable. Por lo tanto, tiene la capacidad de salvar a quienes se acercan a Él, porque puede interceder por siempre por ellos ante Dios. El sacerdocio levítico era imperfecto. En el sacerdocio arónico, los sacerdotes eran pecadores, ofrecían continuamente sacrificios de animales, tanto por ellos como de su familia.
eran débiles, es que eran seres humanos. Por esas características, era un sacerdocio imperfecto. Ellos también requerían de un Salvador, como está escrito en Hebreos capítulo 7, versículo 27, primera parte. Mientras que el sacerdocio de Cristo es perfecto. El sacerdocio de Jesús está totalmente separado del pecado. Se ofreció a sí mismo por única vez, como sacrificio perfecto para siempre. En conclusión, mis hermanos, Jesús es Dios. El sacerdocio mesiánico de Jesús es único y requiere que el sacerdote sea el sacrificio y con su sangre purifique el pecado. Es por eso que Pablo lo destaca en el libro de los Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. ¿Qué dice allí? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviese necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Entonces fíjate, el sacerdocio de Aarón fue temporal, tuvo fin, pero el de Cristo es eterno. Es un sacerdocio hecho bajo el orden de Melquisedec, como lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 6, y también versículos 9 y 10. Y también el capítulo 6, versículo 20, que dicen lo siguiente: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué bajo el orden de Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Por qué Cristo no fue como Aarón? Mira, el apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 22, describe a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salmos capítulo 76, versículo 2, dice que Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, es decir, rey de paz. Justicia significa obediencia, ¿cierto? Melquisedec no tiene genealogía, ni fecha de nacimiento, ni los años que vivió, o cuándo murió. O sea, sin padre, sin madre, que no tiene principio de días, ni fin de vida. La señora White dice que Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo y representante del Padre. Entonces Melquisedec simboliza el carácter de Jesús, como lo dice Salmos capítulo 89, versículo 14. Es justicia y paz, como lo afirma Hebreos capítulo 7, versículo 2. Y Génesis capítulo 14, versículo 19, dice que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, y éste lo bendijo. Entonces, fíjate, el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo es muy superior al sacerdocio levítico. Y él mismo se calificó para ser no solo el intercesor de la raza humana, sino su abogado. Así que cada uno de nosotros podemos decir con alegría: tengo un abogado en el juicio, que es un sumo sacerdote, que puede conmoverse de los sentimientos de nuestra debilidad. ¿Ves? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Es su sumo sacerdocio como el de Aarón, quien primero necesitó un sacrificio por sí mismo y por su familia? No, mis hermanos. ¿Qué logró Jesús con su muerte? Logró el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Pregunta número 4. El subtítulo es Ministrando en el lugar santo. Y la pregunta dice: ¿cómo se pueden comparar las ofrendas y el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo mosaico con el santuario celestial? El libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
El tabernáculo era solamente una copia del santuario celestial, cierto. Pero además de ser una copia, también era una profecía para nuestros tiempos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés vio, copió y construyó. Es por eso que el verso dice que sirven de ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De lo que hay en el cielo. Todas las ceremonias de la ley judía eran proféticas. Eran propias de los ministerios del plan de redención. El santuario terrenal daba a conocer el advenimiento de Cristo por primera vez. O sea, lo que se hacía en el tabernáculo era lo que habría de venir en un futuro, lo que iba a suceder. Es por eso que el texto propuesto dice lo siguiente: no hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de un Salvador venidero. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de un Salvador revelado, como lo habían predicho las profecías. Mientras que el Antiguo Testamento apunta constantemente hacia la verdadera ofrenda, el Nuevo Testamento muestra que el Salvador prefigurado por las ofrendas típicas ha llegado. Así lo dice Elena de White. Es decir, todo lo que se hacía en la tierra sería lo que Cristo hace en el cielo. En la imagen que se muestra, estás observando que el atrio representa la tierra. Y es allí donde el cordero sacrificado representaba a Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, ese cordero dejó de ser símbolo, porque Jesús había sido crucificado. Es lo que conocemos como que el símbolo se encontró con la realidad. Y así, o sea, todo el tabernáculo y el servicio era solamente representativo, que tendría su cumplimiento en Jesús. Es por eso que el verso dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así lo escribe el libro de los Hebreos capítulo 8 versículo 5. Por ejemplo, en el atrio encontramos la justificación por fe, el arrepentimiento y confesión de pecados. Todo ello era por medio de los sacrificios de animales para perdón de pecados. Esos ritos representaban a Jesús y también su obra en la tierra. O sea, desde su nacimiento, su vida fue santa, fue sin pecado. Su obra, su ministerio, hasta su crucifixión y muerte. Todo fue santo, mis hermanos. Luego de su ascensión al cielo en el año 31, inicia con su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Y durante 18 siglos estuvo intercediendo allí. El Señor estuvo en el lugar santo hasta el año 1844. La obra es de intercesión por los pecadores. Acuérdate que el Señor dijo muy claramente, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso dijo el Señor en Mateo capítulo 9, versículo 12. Esa intercesión es con su sangre derramada en la cruz. Esa obra era representada por el sacerdote dentro del lugar santo del tabernáculo. Y allí encontramos la santificación por fe. La santificación por fe es imitar a Jesús. Es estudiar su vida, rasgo por rasgo, actitud por actitud. ¿Te das cuenta? Y a partir de 1844, su obra del Señor Jesús la hace en el lugar santísimo. Esta obra estaba representada por el día de la expiación, en la cual el sumo sacerdote ingresaba solamente una vez al año para realizar la expiación de los pecados. ¿Te das cuenta? La sutil gloria de la era judía se reemplazó por la gloria brillante y clara de la era cristiana, que es el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote en el cielo. Entonces, mis hermanos,
Está muy claro que el Nuevo Testamento es lo que nos instruye en el conocimiento de la verdad absoluta. Por lo tanto, es necesario conocer paso a paso el tema del santuario, porque de esto dependen conocer las cosas futuras, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo se pueden comparar las ofrendas y el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo mosaico en el santuario celestial? Es de una manera simbólica de lo que existe en el santuario celestial, en la cual es el verdadero santuario o el santuario original. Pregunta número 5. Si el servicio terrenal era una copia y sombra del celestial y los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, ¿dónde ministró Jesús por primera vez? En el cielo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9 versículo 23? Y también capítulo 10 versículo 1 y el capítulo 7 versículo 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A ver, hagamos una comparación. Veamos la imagen. Primero entendamos que todo es por causa del pecado. El pecado tiene 4 fases. ¿Cuáles son esas fases? Cometido, como lo escribe Romanos capítulo 3 versículo 10. Confesado, como lo dice Mateo capítulo 4 versículo 17. Perdonado, como lo registra Lucas capítulo 5 versículo 24. Y borrado, como lo escribe Isaías capítulo 43 versículo 25. Ahora, el santuario terrenal tenía 3 partes, ¿cierto? Un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y el ministerio sacerdotal tenía 2 fases, el servicio diario y el servicio anual o la purificación del santuario. En el atrio, el pecador era justificado por fe. ¿Cuál era el medio? El medio era un animal que lo sustituía. Acuérdate que la ley exige la vida del pecador. El sustituto era un animal limpio, así como lo observas en la imagen. Podía ser un cordero, una cabra, una paloma, etc. Entonces, simbólicamente, el pecador transfería su pecado hacia el animal y con su sangre era justificado. O sea, se arrepentía, confesaba su pecado y por fe era perdonado. Luego era santificado por fe. Eso era en el lugar santo del santuario terrenal. El servicio sacerdotal era durante todo el año para interceder por los pecados del pueblo. En el lugar santo, el sacerdote intercedía por los pecados del pueblo y por él mismo, como lo registra Hebreos capítulo 9, versículo 6. Esto era la primera fase del ministerio sacerdotal arónico. Luego venía la segunda fase. Esta segunda fase se realizaba en el lugar santísimo y era una vez al año, que consistía en la redención. Aquí el sumo sacerdote debía entrar solamente una vez al año y para purificar el santuario. Y enseña que Cristo nos glorificará solamente una vez. Es aquí donde se borraban los pecados del pueblo. En eso consistía la segunda fase. Entonces mira, si en el santuario terrenal el ministerio sacerdotal tenía 2 fases, en el santuario celestial también encontramos 2 fases. Y para responder a la pregunta, veamos la imagen. Las fases del pecado son lo mismo, ¿cierto? Cometido, confesado, perdonado y borrado. Bien, la primera parte del ministerio sacerdotal de Jesús, en el atrio representa la tierra, ¿cierto? Aquí en la tierra encontramos justificación por fe. O sea, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y creemos en Él. Después de cometer el pecado nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y encontramos perdón. No te olvides que todo es por fe. También nos bautizamos en agua. El perdón obtenido
es por los méritos de la sangre de Cristo. Es aquí donde somos adoptados como hijos de Dios. Y los pecados son transferidos al lugar santo. Y allí quedan registrados. Luego tenemos la santificación por fe. Aquí somos amigos de Dios y vivimos apartados del mal. El Espíritu Santo escribe los mandamientos en nuestro corazón. Aquí se perfecciona nuestro carácter y la buena obra iniciada en nuestra vida. Y así sucesivamente. O sea, la santificación es una obra diaria. Podríamos decir que es un proceso paulatino. La santificación, mis hermanos, tiene que ver con el ser completo. Cuerpo, alma y espíritu, como lo escribe 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Es aquí donde los pensamientos y sentimientos rebeldes son vencidos. Y la voz de Cristo despierta una nueva vida que envuelve el ser entero. Esta es la primera fase del ministerio sacerdotal de Jesús. Por lo tanto, el Señor en el cielo ministró en el lugar santo. No te olvides que en el lugar santo se registran los pecados, pero aún no son borrados. Acuérdate que allí están los libros, ¿no es cierto? Ahí están los registros de nuestros actos. Finalmente, se inicia la segunda fase. Y eso tiene que ver ya no con la transferencia de pecados, ni con el registro de pecados, sino con el borrado de pecados, tal cual se hacía en el santuario terrenal. En esta segunda fase encontramos la glorificación o redención, que tiene dos subfases. ¿Cuáles son esas dos subfases? Primero es el cambio de carácter, en la cual reflejamos el carácter de Cristo en la tierra, mediante cada acto de nuestra vida, amando a Dios sobre todas las cosas, al prójimo y también a nosotros mismos. Es el cuidado de nuestro cuerpo y también de la alimentación. No te olvides que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Después viene la glorificación mayor. Eso será cuando Cristo venga por segunda vez y diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, como lo dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces, no te olvides que todo es en relación a la salvación del hombre del horrible pecado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Si el servicio terrenal era una copia y sombra del celestial, y los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, ¿dónde ministró Jesús por primera vez en el cielo? En el lugar santo, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Dónde llevaban a cabo su ministerio los sacerdotes terrenales día a día? De manera similar, ¿dónde llevó a cabo Jesús la primera fase de su ministerio hasta 1844? Vamos a estudiar Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 24. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del culto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Toda la simbología de la ley ritual se había cumplido en el sacrificio perfecto de Jesús. Es por eso que allí terminó la ley ceremonial. La vida de Jesús en la tierra, desde su nacimiento, fue de sufrimiento y rechazo, pero de justicia perfecta, hasta su muerte, que fue en el año 31, en el mes de Abib. Pero después de su resurrección y ascensión al santuario celestial, entró por la puerta del lugar santo, al santuario celestial, para iniciar una nueva fase del plan de redención, como lo escribe Hebreos capítulo 2, versículo 17. O sea, lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en el santuario celestial, tal cual lo explicamos en la pregunta anterior. Cristo cumplió los requerimientos necesarios de su sacrificio y entró a servir como sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Es allí donde comenzó su ministerio sacerdotal. ¿Cuál es el fin? El fin es mediar con su sacrificio perfecto en favor de su pueblo. Como ya lo dijimos,
Su ministerio sacerdotal consiste en 2 fases: intercesión y purificación. Ambas se prefiguraban en el santuario terrenal. En el santuario celestial, el Señor intercedió durante 18 siglos, hasta el año 1844. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Es que no se necesita ningún otro. Por medio de Cristo, la salvación y el conocimiento de la verdad están universalmente disponibles y quiere que todos sean salvos. Así dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Cristo no ve raza, no ve condición, no ve carácter, ¿cierto? Tú puedes venir al Señor así como estás, porque Él te va a transformar. Entonces, así como la obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto y la ofrenda del incienso, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel, de la misma manera Cristo ofrece su sangre, junto con el precioso perfume de su propia justicia. Las oraciones de los creyentes arrepentidos ante Dios Padre en beneficio de los pecadores. No te olvides que la sangre del holocausto simbolizaba la sangre de Cristo. Entonces, es así como se presenta Jesús ante Dios Padre. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Dónde llevaban a cabo su ministerio los sacerdotes terrenales? Día a día, en el lugar santo. De manera similar, ¿dónde llevó a cabo Jesús la primera fase de su ministerio hasta 1844? En el lugar santo, mis queridos hermanos. Hemos llegado a la parte final de la lección. Estamos en la pregunta número 7 y el subtítulo dice: labor de investigación y juicio. ¿Dónde realizó el sumo sacerdote el servicio de purificación en el día de la expiación? Si el terrenal fue una copia y una sombra del celestial, ¿dónde ha estado llevando a cabo Jesús la obra de purificación desde 1844? Estudiaremos, como siempre, el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 7 y 23. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Daniel capítulo 8 versículo 14 dice: y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. A ver, como pueblo de Dios sabemos que Jesús vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo, ¿cierto? Solo que antes de partir hizo una gran promesa a sus discípulos. Cristo prometió volver nuevamente. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa fue reiterada por los ángeles a los discípulos mientras veían a Cristo ascender en las nubes. Los ángeles animaban a los discípulos a no perder la fe, sino a mantenerse en santificación por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Qué decían los ángeles? Hechos capítulo 11, versículo 1, lo dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Qué bonita promesa, ¿verdad? Entonces tenemos la seguridad de que Jesús regresará y está preparando hermosas mansiones para sus hijos. ¿Dónde? En el cielo. Y no solamente preparaba mansiones, sino que intercedía por nosotros en el lugar santo hasta el año 1844. Eso fue la primera fase. Y a partir de ese año inició la fase final de su ministerio. Y esa verdad está profetizada por Daniel. El profeta nos dice cuándo debía iniciarse la segunda y última fase de la obra de Jesús en el santuario celestial. Antes
de venir a la tierra nuevamente. La profecía de Daniel 8:14 dice: y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Antes de llevar a sus hijos, antes de cumplir la promesa de llevar a su pueblo a vivir con él, Cristo tiene que hacer algo muy importante, tal cual lo hacía el sumo sacerdote terrenal. ¿Sabes qué cosa era lo que hacía el sumo sacerdote terrenal? Era la purificación del santuario, o sea, el borrado de los pecados. Y Hebreos capítulo 9, versículo 7, versículo 23 lo dice. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mira, el Señor Jesús, antes de tomar decisiones importantes y antes de actuar, siempre ha investigado. Él demuestra su voluntad de perdonar y nos da a cada uno la oportunidad de ser parte de su plan. Por ejemplo, en el jardín del Edén, vino a buscar a Adán y a Eva. Los interrogó y les dio la oportunidad de responder. Lo mismo hizo con los constructores de la Torre de Babel. El Señor vino para investigar y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, dice Génesis capítulo 11, versículo 5. O sea, Dios antes de sentenciar primero investiga. También antes de liberar a los israelitas de la esclavitud, Dios le dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido, dijo, para librarlos de manos de los egipcios. Así lo registra Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Y antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor mismo decidió investigar. Y así lo dice Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Por cuanto es grande el clamor contra Sodoma y Gomorra, y porque su pecado es muy grave, descenderé ahora y veré si en todo han hecho conforme al clamor que ha venido a mí. Y si no, lo sabré. Entonces, mi querido amigo, antes de la segunda venida de Jesús, Él está investigando al mundo. Y eso comenzó en el año 1844. Él investiga todo. El Señor es un extraordinario investigador. Dios quiere que quede claro para nosotros y para el universo que observa que ninguna persona experimentará un destino que no eligió. Dios no nos obliga a seguirlo, pero cada uno de nosotros obtendrá la sentencia merecida. Eso es lo que está haciendo el Señor en el lugar santísimo. Cuando la purificación del santuario se haya culminado, entonces vendrá para dar a cada uno la recompensa según sea su obra y para llevar a su pueblo, tal cual lo prometió cuando ascendió al cielo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Dónde realizó el sumo sacerdote el servicio de purificación en el día de la expiación? En el lugar santísimo. Si el terrenal fue una copia y una sombra del celestial, ¿dónde ha estado llevando a cabo Jesús la obra de purificación desde 1844? En el lugar santísimo, mis queridos hermanos. Mis hermanos, Cristo vino al mundo para redimir al pecador. El Señor en la tierra vivió una vida santa, sin pecado, sin mancha, una vida ejemplar. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así dijo el Señor. Hacer la voluntad de Dios es caminar con su ley. Y Pablo llama a sus hermanos santos, porque ellos hacen la voluntad de Dios y viven en santidad. Y Cristo fue el gran sumo sacerdote para el hombre. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así lo escribe Salmos capítulo 110, versículo 1. Este verso confirma que Jesús es exaltado sobre todo y enfatiza la divinidad de Cristo como el Mesías. El Señor, a partir del año 31 fue al cielo para iniciar su obra intercesora en el lugar santo del santuario celestial. El Señor estuvo ministrando en el lugar santo por cada uno de nosotros. Ahora, el Señor dijo que iría al cielo a preparar lugar para sus hijos, y en su partida prometió venir nuevamente. Solo que antes de venir,
y cumplir con su promesa de llevar a su pueblo, realiza algo muy importante. Cristo realiza la labor de investigación y juicio. Y eso lo viene haciendo a partir del año 1844, año en el cual finalizó el periodo profético de los 2300 días. A partir de 1844, el Señor entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar sagrado del santuario terrenal. Este juicio revela a las inteligencias celestiales quiénes de los que están entre los muertos están en realidad dormidos en Cristo. Por lo tanto, son considerados por Él como dignos de tener parte en la primera resurrección. Pero no solo de los muertos, sino también quienes entre los vivos permanecen en Cristo, guardando los mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, están listos para ser trasladados a su reino eterno. Así que, mis hermanos, tomemos una decisión. Nosotros debemos permanecer en Cristo Jesús para que el Señor nos pueda llevar con Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros, y que reine en cada uno de vuestros corazones. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto inmenso haber estado con cada uno de vosotros. Gracias por haber llegado a este punto del programa. Nos vamos despidiendo, no sin antes hacerle la recomendación especial. Por favor, que se suscriban al canal para que toda la semana, mitad de semana, ya ustedes reciban a una hora exacta este estudio y puedan desde ya ir involucrándose, compenetrándose más en la palabra de Dios. Saludos especiales a todos, a nuestros hermanos también que siempre están compartiendo con todas las personas, las almitas que se están animando, las personas que recién se están integrando a la iglesia, los que han vuelto también, Dios los bendiga grandemente. Todos formamos este equipo grandioso del estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a despedirnos a través de una oración. Amado Señor, gracias por este momento tan especial. Señor, nos has hablado a través de tu palabra y estamos muy reconfortados. Deseamos, Padre mío, que tú nos bendigas siempre para poder entender, Señor, los tiempos y todo este mensaje sagrado que has entregado, Señor, a tu pueblo. Gracias, Padre mío, por habernos escogido. Señor, no somos nadie para poder tener tan grande honor, pero tú así lo has determinado. Bendice a toda la hermandad, Señor. Te pedimos siempre por los padres que luchamos, Señor, para que nuestros hijos se mantengan en la fe, para que vuelvan al camino, para que no se desanimen, Padre mío. Bendice a los jóvenes también que ven el programa. Ayúdale, Señor, en sus proyectos personales, pero que nunca se olviden de poner a Dios en primer lugar. Bendice también a nuestros niños, a nuestros ancianos, a toda la hermandad, a todo el equipo, Señor, que conforma esta bendita escuela misionera mundial, Padre mío. Seamos bendecidos con tu poder, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.